7:03. Australia, una tierra de calma, despertaba con el sonido del odio. Es uno de los momentos más impactantes del terror que vuelve a irrumpir allá donde suele reinar la paz. Dos hombres armados mataban al menos a 16 personas en una celebración judía de Hanukkah en la playa de Bondi, en Australia, en Sydney, en lo que es un aparente atentado terrorista en el que el atacante fallecía tiroteado y el otro se encuentra en estado crítico antes de haber sido arrestado. Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, ha hablado de un momento oscuro para la nación y ha prometido que van a utilizar todos los recursos para proteger a la comunidad judía. 16 personas fallecidas, incluida una niña de 10 años y otros 40 heridos, entre ellos 4 menores, en un ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sydney, y que las autoridades australianas continúan investigando un ataque, como decíamos, por la tarde cuando dos hombres armados con rifles abrían fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a esta famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país. La respuesta de los agentes no se hacía esperar, se producía un intercambio de disparos en el que dos policías resultaban heridos y uno de los atacantes, un hombre de 50 años, fallecía en el lugar tras ser abatido por la policía. El segundo, trasladado al hospital bajo estado reservado, recordemos, es una masacre judía en Australia con ese triste balance, al menos 16 fallecidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y al menos el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha propuesto endurecer las leyes nacionales de armas tras este ataque terrorista que ha dejado al menos 16 fallecidos. Recordemos, el primer ministro ha asegurado que va a plantear en el Gabinete Nacional leyes de armas más estrictas que incluyan límites en la cantidad de armas que pueden ser usadas o licencias para individuos, así como una revisión de las licencias durante un periodo de tiempo. Asegura Albanese que las circunstancias de las personas pueden cambiar, la gente puede radicalizarse con el tiempo y las licencias no deberían, dice, ser perpetuas. Y más noticias de última hora. Un avión de United Airlines ha quedado que tenía un vuelo con destino a Tokio. Se ha visto obligado a regresar al aeropuerto internacional Dulles, en el norte de Virginia, después de experimentar un fallo en el motor durante el despegue. Un portavoz de la aerolínea ha confirmado que este vuelo aterrizó poco después del despegue debido a la pérdida de potencia en un motor. No ha habido que lamentar heridos. Hablamos de un vuelo con 275 pasajeros, además de 15 tripulantes a bordo. Se han podido ver a través de las redes sociales imágenes donde se mostraban columnas de humo saliendo cerca de la pista de este aeropuerto Dulles, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital de Washington y es el aeropuerto internacional más cercano a Washington. Las autoridades de aviación han asegurado que siguen investigando el incidente de este vuelo, el vuelo 803 de United Airlines, y que ha involucrado a un avión, un modelo Boeing 777-200. Un trozo de la cubierta del motor se desprendía, se incendiaba y provocaba un incendio en tierra en el aeropuerto. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, las autoridades aeroportuarias de Washington han asegurado que el incendio ha sido extinguido y el vuelo era reprogramado para más tarde. Ese fallo del motor que ha obligado a un vuelo de United Airlines a regresar al aeropuerto del área de la capital, en Washington. Mientras tanto, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff ha asegurado que se han logrado importantes avances durante las conversaciones entre la delegación negociadora estadounidense y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su equipo. Recordemos que eran recibidos en Berlín por el canciller germano Friedrich Merz, y donde ha añadido que estas negociaciones van a continuar mañana por la mañana. Los representantes que han tenido discusiones, dice Witkoff, en profundidad sobre ese plan de 20 puntos para la paz con agendas económicas y muchos más detalles. Un Witkoff que confirmaba que esta reunión ha durado más de 5 horas entre las delegaciones ucraniana y estadounidense, con Volodymyr Zelensky, con los emisarios de la Casa Blanca, con Steve Witkoff, además de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y que ha terminado hasta bien entrada la noche para discutir este plan de paz impulsado por Washington. Recordemos ambas delegaciones que
han tenido esa maratoniana reunión y se espera que todavía continúe en la capital germana. Merz, recordemos, al parecer fuentes gubernamentales indican que, a pesar de que estaba sentado en la mesa, posteriormente dirigía unas palabras a los negociadores y se retiraba y dejaba en manos de la delegación estadounidense y la delegación ucraniana esas negociaciones. Recordemos, un plan de 20 puntos que recoge, entre otros aspectos sensibles, las garantías de seguridad para Ucrania y otros asuntos económicos junto a la reconstrucción de las inversiones. Según Zelensky, Trump quiere alcanzar un entendimiento completo sobre el plan de paz antes de Navidad. El Kremlin ha dicho que no acepta las modificaciones introducidas por Europa y Kiev en este borrador inicial de 28 puntos de Trump. Y en efecto, las conversaciones van a continuar esta mañana de lunes 15 de diciembre. El canciller germano Friedrich Merz, que recibe en Berlín al presidente ucraniano para retomar esas negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, un encuentro al que se van a sumar por la tarde numerosos líderes europeos, así como los responsables de instituciones comunitarias y de la OTAN. Insistimos, Friedrich Merz, que va a tratar de acercar la postura europea hacia este plan de paz fomentado por el presidente estadounidense Donald Trump y que, entre otros aspectos, se va a tratar de apoyar las garantías de seguridad en el este de Europa, así como el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, previsto en principio para enero de 2027, así como también otros aspectos relacionados con la anexión de territorios rusos. Y también este lunes, 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a celebrar una reunión en Bruselas en la que tienen previsto acordar más sanciones contra buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo, así como también abordar garantías de seguridad para apuntalar el futuro de Ucrania mientras continúan los contactos para la paz. Los ministros de Exteriores, que también se espera que debatan recordemos, el desbloqueo de activos rusos congelados con el que seguir apoyando financieramente a Ucrania. Y desde Reino Unido, el jefe del Servicio Secreto de Inteligencia, el MI6, Blaise Medrewell, va a declarar hoy que la exportación del caos es una característica y no un defecto del enfoque ruso hacia la interacción internacional. Al parecer se ha tenido acceso a este discurso donde el jefe del MI6 advertirá que Reino Unido y sus aliados deben estar preparados para que esto continúe hasta que Vladimir Putin se vea obligado a cambiar su cálculo. Medrewell también se espera que destaque el compromiso de Reino Unido con Ucrania. Dice que Putin no debe tener ninguna duda que el apoyo británico es firme a Kiev y que la presión que ejercen en nombre de Ucrania será sostenida. Y la policía ha detenido a un sospechoso después de un tiroteo en la Universidad Brown en Providence, en Rhode Island, un ataque que ha dejado al menos 2 fallecidos y 9 heridos, algunos de ellos de gravedad. Se ordenaba a los estudiantes que se resguardaran en sus hogares, aunque estas órdenes ya han sido revocadas. Un Donald Trump que declaraba que ha sido plenamente informado sobre la situación. La persona de interés en este tiroteo de la Universidad de Brown ha sido arrestada y ha sido identificada como Benjamin Erickson, un ciudadano de 24 años. Actualmente, recordemos, es la última hora de este episodio. Erickson, natural de Wisconsin y que sirvió al ejército en Estados Unidos. El diario Washington Post ha informado que se han confiscado 2 armas de fuego y 2 cargadores durante su arresto. Otros medios locales indican que las autoridades también investigan un posible amplio historial de salud mental de este sujeto de 24 años. Recordemos, al menos 2 personas han fallecido y 9 más han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad, en este tiroteo registrado el fin de semana en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. Las otras 9 víctimas están en estado crítico pero estable y eran trasladadas a hospitales cercanos. Y seguimos contándoles más noticias, en este caso relacionadas con Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha asegurado que el país ha potenciado la autonomía operativa del sistema integrado de vigilancia y control del espacio aéreo en medio de las tensiones con Estados Unidos y que mantienen el despliegue militar en el Caribe y que, recordemos, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El funcionario ha dicho que, lejos de amedrentar estas hostiles circunstancias, han potenciado
potenciado la autonomía operativa y la creación de medios propios que robustecen el poder defensivo nacional. Afirma Vladimir Padrino López que los radares, los sistemas balísticos, la artillería antiaérea y las aeronaves han convertido en vanguardia la defensa integral de la nación. Y más noticias de última hora. Un lunes 15 de diciembre bastante sacudido en el ámbito internacional y sobre todo en el frente de los sucesos, porque un nuevo avión, en este caso no de United Airlines, sino de JetBlue, ha evitado una colisión con una aeronave militar de Estados Unidos. Recordemos, al parecer ha sido cerca de aguas del espacio aéreo venezolano. Este piloto de JetBlue incluso ha advertido que ha estado a punto de colisionar con esta aeronave. Se supone que es una aeronave de carga de combustible y que estaba a punto de chocar con este avión comercial de JetBlue, pero que finalmente fue advertido por el piloto y a una maniobra forzosa evitó la colisión. Recordemos que desde hace 2 semanas Donald Trump decretó el cierre del espacio aéreo en Venezuela. Y desde entonces las tensiones son crecientes en el país. Además, esto ha propiciado que este avión comercial, insistimos, haya evitado la colisión con este aeronave, en principio de carga de combustible, y que está presente en el espacio aéreo venezolano para vigilar de cerca la situación. Y 5 sospechosos han sido arrestados en Siria después de un ataque el pasado fin de semana que mataba a 2 soldados estadounidenses. Damasco ha afirmado que este atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias y simpatizaba con el Estado Islámico. Murió tras tender una emboscada a un convoy de tropas cerca de Palmira, en el centro de Siria, y posteriormente, con anterioridad, el presidente Donald Trump había repetido que los autores del ataque sufrirían muchos daños. Las autoridades sirias han obrado en consecuencia y han arrestado a 5 personas después de este asesinato el pasado fin de semana de tropas estadounidenses. Y un miembro del aparato de seguridad interna de Hamas ha sido abatido este domingo en el campamento de Al-Maghazi, en la zona central de la Franja de Gaza, según comunica un portavoz del Ministerio del Interior del gobierno islamista. Los servicios de seguridad continúan las investigaciones del incidente y trabajan para localizar a los autores del crimen. De momento no consta que haya sido el ejército de Israel, tampoco se ha atribuido esa autoría. Un miembro del gobierno de Hamas asesinado a tiros en Gaza. Recordemos, desde que se implantó ese alto el fuego a principios de octubre, casi 400 personas han fallecido. Y el canciller germano Friedrich Merz ha asegurado que el servicio militar en su país, en Alemania, puede llegar a ser obligatorio. Recordemos que Johann Wadephul, el ministro de Exteriores, así como el ministro de Defensa germano, señalaban recientemente que implantarían el servicio militar voluntario, en este caso con mejoras de sueldo y otras ventajas laborales, para intentar reconducir a jóvenes y que se interesen por la situación militar en el país. No obstante, Friedrich Merz deja algunas dudas porque dice que si no se logra el número de voluntarios suficiente, podría implantarse el servicio militar obligatorio. Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten so schnell aufwachsen zu lassen, wie wir sie brauchen, dann müssen wir noch in dieser Wahlperiode über verpflichtende Elemente eines Wehrdienstes jedenfalls für junge Männer sprechen. Frauen können wir noch nicht einbeziehen, weil das Grundgesetz das nicht hergibt. Y en Chile, el candidato derechista José Antonio Kast ha ganado con contundencia en la segunda vuelta electoral de las presidenciales del país y se convierte en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet en alcanzar el poder después de la vuelta a la democracia al país andino. Este candidato, hijo de una familia de migrantes alemanes, ha logrado el 58% de los votos frente al 42% de la candidata izquierdista Janet Jara, en un proceso por sufragio obligatorio por primera vez en unas presidenciales en las que el voto blanco y nulo se multiplica respecto a la primera vuelta. Un Kast que aseguraba que será el presidente de todos, sin excepción, y que va a haber un cambio real en el país.
Y un autobús escolar que se dirigía desde Tolú, el norte de Colombia, a la ciudad de Medellín, se ha precipitado por un acantilado cuando regresaba de una excursión, y en este triste episodio han fallecido 17 personas y además de otros 20 heridos. El balance lo ha hecho el gobernador de Antioquia. Entre las víctimas mortales se encuentran 16 estudiantes del colegio de Antioquia que celebraban su graduación en las playas de Sucre, y el conductor del autobús que también, recordemos, de esos 20 heridos, algunos de ellos están en estado de suma gravedad. 17 fallecidos en un accidente de autobús escolar en Colombia. Y noticias de última hora, insistimos, un lunes 15 de diciembre ajetreado porque el director de cine Rob Reiner y su mujer Michelle han sido hallados esta madrugada, acuchillados en su mansión en Los Ángeles. Los cuerpos han sido encontrados en la casa, en el lujoso barrio residencial de Brentwood. La policía está investigando un aparente homicidio y está interrogando a los miembros de la familia. La máxima sorpresa en Hollywood, Rob Reiner, el actor y director de célebres títulos como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Misery, que ha sido hallado muerto en su casa de Los Ángeles. Recordemos, desde las autoridades policiales aseguran que están investigando los hechos. Es una investigación por homicidio que está abierta y que pasada la media tarde de ayer se conocían estas noticias. Se hallaban los cuerpos de estas dos personas, un hombre y una mujer, que finalmente se ha podido confirmar que la autoría, en este caso la identidad de los cadáveres, es del actor y director Rob Reiner y su mujer Michelle. Y mientras tanto, abrimos página económica. Los bancos de inversión están iniciando conversaciones con SpaceX para asesorarla en su posible salida a bolsa. En la oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el proceso, se espera que las presentaciones comiencen la próxima semana. El director financiero de SpaceX, Brett Johnson, ha informado previamente a los empleados que el momento de la salida a bolsa es muy incierto. No obstante, ha reconocido que salir a bolsa podría generar una importante recaudación de capital si se ejecuta la operación con brillantez y los mercados cooperan. Recordemos, SpaceX que pretende debutar en el parqué neoyorquino en 2026 y recaudar hasta 30.000 millones de dólares, lo que sería la mayor recaudación, el mayor debut bursátil, por encima de la Saudi Aramco. Y Donald Trump, que vuelve a abrir página económica, actualmente comparece para exponer sus logros económicos cuando se cumplen ya 11 meses de su llegada al poder. Ha vuelto a insistir en que su política comercial está dando importantes rendimientos a los Estados Unidos, tantos rendimientos como incluso se ha planteado no pagar el impuesto de la renta. Dice que se podría permitir que los contribuyentes no tuvieran que abonar este impuesto sobre la renta, así como incluso ha también especulado con la posibilidad de atribuir una suerte de dividendo, un cheque de $2.000 para los ciudadanos de ingresos medios y bajos. Un Donald Trump que ha asegurado que con los aranceles están recaudando miles de millones de dólares. More investment money than any country has ever taken in by 4 times. There's never been anything like it. And because of the tariffs, we've taken in more than think of this, $18 trillion. There's never been anything like it. As an example, the previous administration, Sleepy Joe Biden, took in less than $1 trillion in 4 years. We took in more than $18 trillion in 10 months. I'd say that's pretty good, right? I'd say that's pretty good. And if you go back into history, there's never been a country that's taken in more than $3 trillion, and we have over 18. That's, again, because they don't want to pay tariffs. So in order not to pay tariffs, they come in and they build their plant in the United States. It's pretty simple. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha asegurado que pronto va a anunciar al nuevo jefe de la Reserva Federal, un Donald Trump que se dirigía a los asistentes a la Casa Blanca en la famosa fiesta de Navidad
donde ha vuelto a verter críticas al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, asegurando que es un incompetente. Un Donald Trump que, recordemos, el sucesor de Powell estará dispuesto, dice, a bajar los tipos. Un Donald Trump que ha vuelto a elogiar sus políticas económicas, asegurando que la inflación era más baja y las inversiones son récord en Estados Unidos, así como anunciando una época dorada para los Estados Unidos. Solo falta que el próximo presidente de la Fed baje tipos de interés, porque dice Jerome Powell es un incompetente. Fed soon. Our Fed person is absolutely, despite him, we have numbers that really nobody's ever seen, Vince, right? Despite him, we have numbers that nobody's ever seen before. We're fighting through him. And we'll soon have a good head of the Fed who's going to want to see interest rates go down. But we're fighting through higher interest rates. But the interest rates are coming down despite him. He's an incompetent person who suffers from Trump derangement syndrome, okay? It's one of those little problems. We have many of them. But we're fighting through that stuff. And we have a country that potentially is geared to have the most incredible golden years. Bueno, y mientras tanto, la semana pasada que se celebraba esa reunión de tipos de la Reserva Federal en la que se producía un recorte de tipos de interés no del agrado de Donald Trump, que preferiría que fuera mucho más, pero lo cierto es que los bancos centrales van a seguir marcando la agenda de esta semana. Reuniones programadas del Banco Central Europeo el jueves, el Banco de Inglaterra el mismo día y el Banco de Japón, que comienza el jueves y el viernes tendrá esa decisión de tipos de interés. Se espera ampliamente que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés de nuevo, mientras que el Banco de Inglaterra ofrezca un recorte de 25 puntos básicos y el Banco de Japón eleve las tasas un 0,25. Al margen de los bancos centrales, las cifras de inflación en la Unión Europea y Reino Unido serán dos de los principales referencias, además de la balanza comercial de la zona euro o la encuesta ZEW y la encuesta IFO en Alemania. En Estados Unidos el foco se va a detener en la tasa de paro y en las nóminas no agrícolas correspondiente al mes de noviembre. También se espera esta misma semana la publicación de dos datos de inflación, el IPC de noviembre y el índice de precios PCE de octubre. En el ámbito empresarial serán relevantes las publicaciones de resultados de Micron Technology, Conagra Brands, FedEx o Nike, entre otras. Y las ventas minoristas en China han aumentado un 1,3% el pasado mes de noviembre, muy por debajo de las previsiones de un crecimiento del 2,8% y supone además una desaceleración respecto al mes anterior, cuando crecían las ventas minoristas un 2,9%. También hemos conocido producción industrial en China, que ha aumentado un 4,8% en el mes de noviembre. Es una ligera desaceleración respecto al mes anterior, pero que vuelve a no cumplir con las expectativas. Se esperaba un aumento del 5%. Hoy estamos viendo rojo generalizado en las plazas asiáticas. Vemos como el índice de Shanghai y el Hansen de Hong Kong están operando con caídas. En el caso del Hansen, recortes superiores al 1%. Números rojos también en el Nikkei de Tokio, que cede un 1,3%, aunque de momento se mantiene por encima de los 50.000 puntos. Pérdidas leves en el Nifty 50, la bolsa de Bombay, cae un 0,3% y ya ha cerrado el ASX 200, la bolsa de Sydney, en un día muy triste para el país, caídas del 0,7%. 7:25 minutos, con esta foto express del mercado hacemos una breve pausa en Business Connection.